Y yo sé que la vida cristiana eh, tiene oposición, que la vida cristiana el enemigo molesta. Yo sé que todos los días no estamos en el mismo nivel, pero hermanos, si nosotros somos conscientes que en Dios tenemos recursos, recursos de poder, recursos de victoria, nosotros debemos, frente a cada circunstancia, intentar apropiarnos de esos recursos, empoderarnos de esos recursos y poder honrar a Dios en cada instante, en cada momento. Y cuando pienso en el tema que hemos traído, partiendo de Juan capítulo 15, desde ese cuadro de la vid y los pámpanos, las ramas, vienen algunas inquietudes, algunas preguntas a mi mente. ¿Qué tan bien, qué tan positivamente estamos respondiendo a esa poda de Dios? O si es que estamos respondiendo positivamente, aun cuando de manera lenta, o si nos estamos conformando solo con oír, solo con venir, y no estamos aprovechando al máximo la oportunidad que Dios nos da. Y recuerden que el propósito de esa poda de Dios para con nosotros es que podamos llevar fruto, y mucho fruto. Porque déjenme decirles que cuando no hay fruto, ni a nivel individual, ni a nivel familiar cristiano, ni a nivel congregacional, allí donde no hay fruto hay esterilidad. Y donde hay esterilidad, hay sequedad. Y esa esterilidad y esa sequedad evidencian estancamiento. Y además de ese estancamiento, cuando hay estancamiento y esta esterilidad, viene el desánimo. Y detrás del desánimo puede venir la confusión. Que en última instancia, donde hay esterilidad, hay derrota. Lo que estamos evidenciando es derrota. Y normalmente, allí donde hay derrota, puede haber vergüenza. Porque ningún derrotado va a poder sacar pecho y colocarse en lo alto. Hermanos, hay la necesidad de que respondamos positivamente a esa poda de Dios. Hermanos, por años, y cada uno sabrá en qué contexto espiritual nació a la vida en Cristo, en qué contexto eclesial, en qué contexto familiar, si nació en un contexto de vitalidad, podemos decir de avivamiento, o si nació en un contexto de solo letra. Cada uno sabrá, pero saber que la vida cristiana debe ser una vida que honre a Dios en todo. En todo. Que aun quienes nos vean puedan preguntarse, cuestionarse en dirección a lo que ha sucedido en la vida, positivamente, no negativamente. Que nos vean avanzar, que nos vean crecer, que nos vean prosperar, que nos vean o al vernos hagan una lectura positiva de que realmente vale la pena seguir
a Cristo. Pero si nos ven derrotados siempre, cabizbajos siempre, desanimados siempre, cuidado que estamos dando un mal mensaje. Y sencillamente estamos diciendo, seguir a Cristo es lo más aburridor, seguir a Cristo es harto o harto, como lo quieran mencionar, seguir a Cristo no vale la pena. Y en esta mañana quiero que, siguiendo en esta línea de esa poda de Dios, pensemos en la necesidad, en esa necesidad de responder positivamente a ese trato de Dios, a esa poda de Dios. Y quiero que partamos allí en Primera Juan, capítulo 1, primera epístola de Juan, capítulo 1, y leer algunos versos allí en Primera Juan, capítulo 1, partiendo del versículo 5, y podemos también coger algunos textos en capítulo 2. Creo que esta porción la había mencionado en una reunión de jueves de semana y algunos ya la conocen. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la Escritura, este es el mensaje, leo en Nueva Traducción Viviente, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuidado con este texto, porque a veces pasamos por encima de la verdad bíblica. Cuidado con ese texto porque nos da la condición para que Dios nos limpie, para que Dios nos libere, para que Dios nos liberte de aquellas cosas que no le honran, que no le dan gloria en nuestra vida. Confesión honesta de todo corazón de aquello que sabemos no honra a Dios. Si afirmamos que no hemos pecado, verso 10, llamamos a Dios mentirosos y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y el capítulo 2 sigue en esta misma línea. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros, cuidado con esto, este texto 3 de capítulo 2, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Cuidado que aquí conocer
este conocimiento aquí no es un conocimiento solo académico, es conocimiento vivencial, es conocimiento experiencial. He tenido un encuentro directo con Dios, no solo con la verdad de Dios, no solo con la palabra de Dios, sino con el mismo Dios. Por eso aún se hablaba de comunión, no solo con los hermanos, sino comunión también con ¿quién? Con Dios. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, este es ¿qué? Mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como ¿quién? Como Jesús vivió. Deben vivir, debemos vivir. Los que dicen que conocen a Dios, debemos vivir como Jesús vivió. Entonces, quiero mencionar 4 elementos prácticos en ese cómo responder a la poda de Dios. Decía, no sé si era el jueves o en una oración virtual, se me va en qué tiempo era, que hay cosas en la vida cristiana, que solo se harán realidad en nosotros cuando nosotros decidimos y nos metemos en el asunto. A veces cometemos el error de creer que solo por tener fe las cosas se van a dar. Recuerden que la fe sin obras está muerta. Y pasamos por alto que esa misma fe que decimos tener debe llevarnos a la práctica. Hay cosas, otra vez, sí, la fe está en el fondo, la fe como creencia. Pero esa fe como creencia debe llevarme en algún momento a la acción, a la práctica. Ligado a ello, hay cosas que Dios me pide que yo las haga. No solo que yo crea en la posibilidad de las mismas, sino que las haga, que las practique. Y mientras yo no decido meterme en el asunto, vivirlas, practicarlas, no se van a cristalizar, a materializar en mi vida. Y esto lo digo porque a veces de buena fe yo puedo decir, crea que está lleno del Espíritu Santo. Aún confiese que está lleno del Espíritu Santo. Y usted lo puede creer, y usted lo puede verbalizar. Pero si usted no tiene la evidencia de que está lleno, si usted no ha tenido la experiencia, si usted no ha colocado las condiciones para que el Espíritu Santo lo habite con propiedad, ¿con qué derecho puedo decir estoy lleno? Cuando para que Él venga y habite en nosotros, debemos preparar la casa. Hay cosas que no son solo de fe y de declaración. Tenemos que colocarnos en línea práctica con las mismas. En ese sentido, desde cómo responder positivamente a esa poda de Dios. Lo primero, y partiendo aún de este cuadro aquí en Primera Juan, ese ser limpio, liberado del pecado. Lo primero es reconociendo
reconociendo el pecado o las tinieblas que hayan en nuestra vida. Reconocimiento. Yo debo reconocer, entiendo, reconozco lo que en mi vida no se ajusta a la verdad de Dios. Yo debo reconocer. Y el texto nos hablaba de la realidad del pecado. Si decimos que no tenemos, cuando tenemos, no estamos reconociendo. Hay que reconocer la realidad en nosotros. Y en ese sentido, de la poda de Dios, quitar Dios de nosotros todas aquellas cosas que nos impiden dar el fruto que Él quiere y espera de nosotros. Cada uno de nosotros debe saber qué cosas en su vida, en su mente, pensamientos, en sus actitudes, en sus conductas, qué cosas mantienen al Espíritu Santo distante, qué cosas le sacan o nos sacan de la comunión con Dios. Cuidado que si partimos ese término comunión, vamos a encontrar dos palabritas, común, unión. Una común unión, donde desde esa común unión practicamos lo mismo, vivimos lo mismo. Por eso decía el apóstol ahí en capítulo 2, el que dice que conoce a Dios, vive de manera diferente a Dios. No. El que conoce a Dios, vive según la voluntad de Dios. El que solo ha oído de Dios puede vivir de cualquier otra manera. Pero el que conoce a Dios sabe que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es serio, más allá de sabe del deleite de disfrutar de su comunión. Y no va a querer parrandearse esa comunión por cualquier bobada. Reconocimiento. Hay que reconocer en dónde estamos. Hemos de reconocer qué áreas necesitamos que Dios trate en nosotros, que Dios pode, qué cosas necesitamos que Dios corte en nosotros. Pero más allá del reconocer, reconociendo el pecado o esas tinieblas en nuestra vida, es renunciando a las cosas que no agradan a Dios. Ahora, cuidado que esto de la renuncia, esto no es fácil. Esto no es fácil, ¿saben por qué? Porque normalmente en cualquier forma de pecado hay algo de gratificación en el mismo. Cualquier forma de pecado nos da algo de gratificación. Puede ser gozo pasajero y más que gozo, alegría pasajera. Puede ser levantamiento del ego. Cualquier forma de pecado da algo de gratificación. Y si no diese gratificación, ¿quién lo practicaría? En otras palabras, en términos más nuestros, cualquier forma de pecado nos da algo de satisfacción, nos da algo de alegría, nos da algo de contentamiento. Si no fuese así, no lo practicaríamos. Entonces, ese renunciar no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en el renunciar tengo que desligarme de algo que me gusta o de algo que me provee algo de satisfacción.
A veces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces la baja autoestima puede desencadenar alguna serie de conductas gratificantes, aunque sean negativas, pero solo para demostrar desde esas conductas, para demostrarme primeramente a mí, desde esas conductas, que no soy lo que otros dicen. ¿Cuántas veces en círculos de amigos te han dicho tú no eres capaz de? Y aquello que te dicen no eres capaz de, tú sabes que si lo haces es malo. Pero por demostrarte a ti mismo y demostrarle a los amigos o al mundo, haces lo que sabes que no debías haber hecho. Dos elementos hasta aquí. En ese cómo responder a la poda de Dios. Y cuidado con esos elementos, porque si no los pones en práctica, aun cuando Dios quiera podarte, aun cuando Dios quiera limpiarnos, aun cuando Dios quiera arrancar de nosotros lo que nos merma, lo que nos marchita, lo que nos estanca, vamos a seguir en las mismas o vamos a seguir peor. Además de ese renunciar, menciono el complemento de esa renuncia. No solo renunciando, soltando. Soltando. A veces yo renuncio de labios, pero en el corazón y en la mente no he soltado. Debo renunciar, pero también debo soltar las cosas que no agradan a Dios, aunque me agraden a mí. Y déjame decirte, esas cosas que no agradan a Dios, pero me agradan, nos van a generar algo de dolor, a veces desde la renuncia y más cuando la soltamos. Pero aun cuando nos duela, sabemos que es para bendición, que es para vida. Entonces, reconozco la realidad en mi vida, la realidad que no honra a Dios en mi vida, renuncio a esa realidad en mi vida que no honra a Dios, ahora la suelto. Y cuando yo la suelto, se da un cuarto elemento que aun cuando no está en mí, me va a beneficiar. Es permitiendo que Dios arranque de mi vida lo que solo Él puede cambiar, lo que solo Él puede arrancar. El problema humano es que a veces nos metemos en, como se dice popularmente, en camisa de 11 varas. Nos metemos en situaciones muy fáciles para entrar, pero el problema después es salir. Hermanos, si nosotros mismos pudiésemos liberarnos no solo del acto pecaminoso, la conducta pecaminosa, sino de la raíz de pecado, pues no necesitaríamos a Cristo. Y nadie hubiese corrido a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Aún dependiendo de la profundidad hasta donde hayas caminado en la conducta pecaminosa, el grado de satisfacción que la misma te haya proporcionado y te proporcione de seguridad, tú no vas a poder. Cuidado con esos pecados en la carne, deseos mal canalizados, de conductas que no honran a Dios. Eso se internaliza tanto
en el ser, que humanamente es imposible salir. Y es allí donde solo el poder de Dios puede hacer la obra. Por eso el apóstol está diciendo, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino también para ¿qué? Para limpiarnos. Para limpiarnos. Dios arranca de raíz el problema. Dios arranca de raíz el problema. Malos deseos, y no solo malos deseos, malas conductas, malas actitudes, malas acciones, odios, resentimientos, amarguras, envidias. Y llevas años y años y te has esforzado y ayunas y no sirve. Pues déjame decirte, llega un punto y como lo hemos dicho en su momento, si en el ayuno no le abro el corazón a Dios, quien es el que tiene el poder, el ayuno por sí solo no te va a solucionar el problema. Otros creen que orando van a solucionar el problema. Hermano, la oración no hace milagros. Los milagros los hace Dios. Y algunos me tildan de hereje, aun cuando no me lo digan cara a cara, porque digo esto. Pero lo digo y lo vuelvo a decir. Y como me dijo una hermana muy sabiamente, el problema es que a veces la reforma hasta muerte han generado. Porque a veces estamos tan anclados en cosas que creemos que es la verdad y no son verdad. ¿Y cuántas veces hemos orado y orado y orado y ayunado y el problema sigue allí y más enraizado? Porque la oración no cambia a nadie. El único que cambia es Dios. El poder está en Dios. Y hay que permitir entonces que Dios arranque lo que no le honra. Entonces, para que ese camino está expedito para Dios. Cuidado con los tres elementos anteriores. Mi reconocimiento, y además de mi reconocimiento, mi renuncia y mi desprendimiento, al menos en voluntad, de esa situación. Aunque te duela, aunque me duela, aunque tenga que chillar, porque estoy soltando esto, pero lo estoy soltando por algo bueno. No diría ni por algo mejor, por algo bueno, por algo de bendición. Hermanos, si nosotros nos vamos a conformar solo con oír de que Dios quiere quitar de nosotros lo que no nos lleva a bien, lo que no permite que crezcamos, lo que no permite que llevemos el fruto que Dios quiere que llevemos. Si solo nos conformamos con oír ello, hermanos, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que ser prácticos. Cuidado con lo que dije al iniciar y vuelvo en ello y termino. Donde no hay el fruto, no se está dando el fruto que Dios quiere que se dé. Mencioné algunas cosas negativas. Hay esterilidad. ¿Qué más dije? Luis Enrique, resequedad, derrota, vergüenza. Y yo podía mencionar un elemento eclesial. Más allá de que sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Pero saber que allá donde Dios nos quiere llevar,
Nos quiere llevar allá precisamente para que fructifiquemos. Y si nos quiere llevar allá es porque no estamos donde Él quiere que estemos. Y si no estamos donde Él quiere que estemos, la pregunta, ¿estamos dando el fruto que Dios ha esperado de nosotros? No. ¿Y cuántos se sienten avergonzados a veces por la congregación? ¿Cuántos líderes, aún quizá el mismo pastor, en algún momento se puede sentir avergonzado? Tantos años en la misma congregación y los indicadores podrían estar diciendo, al menos los indicadores numéricos podrían estar diciendo para atrás, para atrás, para atrás. Ojo, los numéricos, porque no es el único indicador. Porque ¿qué estaría diciendo el indicador espiritual? Y nos da vergüenza. Pero resulta que nos da vergüenza y no nos queremos pellizcar. Y nos da vergüenza, pero no nos colocamos en línea con Dios para que el Espíritu Santo nos habite, nos potencie, nos dinamice, para que la sobrenaturalidad de Dios se deje ver en nosotros y a través de nosotros. Hermano, esto de la poda, esto no es juego. Y hay una realidad en la que necesitamos ser podados. Es abrirnos a la verdadera vida espiritual, a esa unión con Dios, entendiendo que esto no es en nuestras fuerzas, que todo en la vida cristiana es según el poder de Dios. Que para algo Dios nos destinó como templo de su Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y que si el Espíritu Santo habita con propiedad en nosotros, grandes cosas se verán en nosotros y a través de nosotros. Para eso necesitamos ser podados, para ajustarnos a las condiciones para ser verdaderos templos de Dios y que el Espíritu Santo nos habite y que lo que digamos de Dios y para Él, el Espíritu Santo lo respalde. Que si oramos por el enfermo para que se sane, el Espíritu Santo que habita en nosotros respalde con sanidad, respalde con libertad. Que si hay personas que llegan a la iglesia atadas por el pecado y reconocen su tragedia y confiesan delante de Dios su pecado, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos respalda, arranque de raíz ese problema en su vida. Para eso necesitamos ser podados, para encarnar la verdadera vida en Dios y que se cumpla lo que dijo el apóstol Juan, el que dice que conoce a Dios, ¿de qué manera vive? El que dice que conoce a Dios. Por un lado, le obedece y vive como vivió Cristo. El desafío es grande, imposible humanamente, pero en el poder del Espíritu, el que viene y nos limpia y arranca lo pecaminoso y achanta, anula la naturaleza caída y permitimos que el nuevo hombre vaya aflorando y vaya apareciendo cosas grandes y gloriosas. Se darán en nosotros.
Vayamos a la práctica. ¿Cómo llegaste en esta mañana a este lugar? ¿Llegaste en derrota? ¿Llegaste en victoria? Y aún esa victoria que dices o crees en la cual llegaste, ¿es una victoria momentánea o es una victoria permanente ya? Porque llevas no solo días, sino semanas, meses en victoria. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿A qué cosas habría que renunciar? Tendrías que renunciar en este momento delante de Dios. ¿Qué cosas tendrías que soltar delante de Dios? Recuerda, si tú no renuncias y no sueltas, el Espíritu Santo no puede hacer la obra. Dios limpia al que anhela ser limpiado y se ajusta a las condiciones de Dios. Dios liberta al que anhela esa liberación y se coloca en línea con las condiciones de Él. Y solo tú sabes qué hay en tu ser, qué hay en tu corazón. Y no solo desde cosas, ¿qué diría yo? Desde cosas que tienen que ver solo contigo. No, desde cosas que tienen que ver aún con otros. Esposos. A veces hay en nuestro corazón otra persona más allá de la esposa. Esposas. A veces hay en tu corazón una persona más allá de tu esposo. Solo Dios lo sabe y tú lo sabes. Y quizás lleva años lidiando con ello. Y Dios quiere podar ese elemento. Hermanos, la vida es práctica y sus lecciones son sencillas. ¿Cómo serle fiel a Dios cuando soy infiel en áreas de la vida? ¿Cómo ser veraz ante Dios cuando actúo en deshonestidad en otros aspectos de mi vida? En última instancia, recuerda que en alguna medida y quizás en mucho, somos lo que exteriorizamos. Si confesamos, si reconocemos el pecado, si reconocemos el pecado y lo confesamos, renunciamos al mismo y lo soltamos, el Espíritu Santo viene y lo quita de raíz. Esa área donde sabes que normalmente fallas y es la que entristece al Espíritu Santo y es la que lo distancia. Allí donde estás,
allí donde estás. Tu vecino, tu hermano no tiene que escucharlo. Confiesa delante de Dios. Confesemos delante de Dios lo que tenemos que confesar. Renunciemos a ello. Y aunque te duela, renuncia a lo que no honra a Dios, a lo que no te trae, a lo que te trae solo un provecho pasajero, momentáneo. Suéltalo, suéltalo tú. Cuidado, el hecho de que tú lo sueltas todavía está en tu ser, todavía está en tu interior y se necesita la obra del Espíritu Santo. La obra no la hago yo. No voy a orar por ti, pero sí le voy a pedir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que arranque lo que tenga que arrancar. Bendito Dios, aquí estamos como tus hijos, como tu pueblo. Oh Dios, tú nos conoces y sabes, conoces la realidad en cada uno de nosotros. En algunos rencor, resentimiento, en otros complejos de inferioridad, de poca valía, en otros avaricia, en otros sensualidad, mundanalidad, malos deseos, corazones duros, insensibles, que no reflejan el amor de Dios, que no reflejan tu amor. Señor, tú conoces la realidad en cada uno de nosotros. Realidades que nos llevan a inestabilidad, que nos llevan a perder siempre lo que tú nos das. Realidades que nos llevan a ser inconstantes en la comunión contigo, en la obediencia a ti. Oh Dios, conforme a la necesidad, a la confesión, al deseo de cada hombre y de cada mujer en esta hora. Yo te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oh Santo, Santo, Espíritu de Dios, arranca, arranca de cada una de nuestras vidas, de cada una de las vidas de los aquí presentes. Arranca lo que tengas que arrancar. Y allí donde no haya conciencia plena de esa realidad del pecado, oh Dios, revélate, muéstrate. Espíritu Santo, habla. Habla allí a lo profundo del ser. Habla, Espíritu Santo. Señala lo que tengas que señalar. Oh mi Dios,
Nos creaste para ti. Redímenos para ti. Rescátanos para ti. Espíritu Santo, toca la mente, toca la conciencia, cada faceta o cada elemento en el ser, cada elemento, cada realidad en nuestro ser, y arranca, Espíritu de Dios, lo que tengas que arrancar, y liberta a estos hijos. Libértanos en esta mañana. Libértanos para ti. Poda nuestro ser, quitando lo que no te honra, lo que te desagrada. Aquello vergonzoso en nosotros, que aún no nos atrevemos a mencionarlo delante de otros, porque sabemos que no es bueno, que huele mal, que se ve mal, que te deshonra. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, allí donde hay ese clamor genuino, verdadero, oh Espíritu de Dios, arranca, quita, corta lo que tengas que quitar y limpia ese terreno. Oh Santo, Santo, Santo. Limpia, limpia, Espíritu de Dios. Limpia nuestras vidas, limpia nuestro ser, limpia estos templos, límpianos como destinados a ser tu morada, tu habitación. Habitación que el diablo quiere ensuciar para que tú no mores allí y no nos des la vida que has preparado para nosotros. Limpia tu casa, limpia ese templo que somos cada uno de nosotros. Y danos conciencia de aquí en adelante a mantener limpia la casa, porque allí tú quieres habitar siempre, siempre, siempre. Y desde allí obrar en nosotros el fruto que tú quieres que mostremos y el fruto que tú quieres que demos en dirección a otros. Gracias a Dios. Y que más allá de este espacio, danos sabiduría para no desconectarnos tan fácilmente de aquellas impresiones y aquellas cosas que haya señalado en nosotros durante este tiempo. Trae sabiduría a nuestro corazón. Trae sabiduría, oh Dios. Y hermano, aprende sabiduría allí donde Dios toca, allí donde Dios señala, allí donde Dios te habla, allí donde Dios inquieta. No te desligues de ello. Comienza a edificar desde allí. Y sé el hombre y sé la mujer que Dios quiere que seamos. Gracias a Dios porque a libertad nos has llamado. Y gracias a Dios porque para esto apareció Jesús tu Hijo, para deshacer las obras del diablo en nuestra vida, para deshacer todo aquello que no te honra, todo aquello que no te da gloria a ti. Y que seamos verdaderos templos tuyos a nivel individual, a nivel de familia cristiana y a nivel de congregación. Que no nos olvidemos que somos el cuerpo de Cristo. Y por ser el cuerpo de Cristo,
tenemos que mostrar las obras de Cristo. Y que allí donde como iglesia no estamos mostrando a Cristo y no estamos haciendo las obras que Cristo haría, somos deudores. Somos deudores. Y cuando no mostramos las obras de Cristo, solo damos palabras. Palabras. Palabras que necesitan ser demostradas. Palabras que necesitan materializarse. Y aquel que las oyó y las vio hecha realidad pueda decir, realmente Cristo es real. Dios es real. Porque no solo he oído de Él, sino que he visto su obrar en mi vida y en otras vidas. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias. Gracias por cada hijo tuyo. Y gracias a Dios porque en tu gracia nos podarás conforme a tu corazón y nos permitirás llevar el fruto para el cual nos creaste y para el cual nos colocaste en este cuerpo eclesial. Y tu nombre será honrado, tu nombre será glorificado y miles serán bendecidos. Gracias, Dios. Gracias. Aleluya, aleluya.